Este es un video en el cual voy a hablar del análisis de varianza de un factor, que es una generalización del test T de diferencia de dos medias, o el test T de diferencia de dos medias es un caso particular del análisis de varianza de un factor, es exactamente lo mismo. Y voy a hablar de los test a posteriori que se hacen en ciertos casos en el análisis de varianza de un factor, o en todos los análisis de varianza, mejor dicho. Este video es parte de una serie coherente, espero, sobre el modelo lineal general, que sugiero que sea vista toda. Y sugiero que antes de ver este video se vea el video sobre el test T, porque hay algunas cosas que son explicadas en un poco más de detalle en dicho video. Entonces, entrando en materia, el modelo lineal general, recordando, tiene la variable respuesta, tiene distribución normal, es la hipótesis que se hace. Una peculiaridad es que su media es independiente de su varianza, que la relación, hay una relación lineal, eso se postula entre los parámetros, particularmente la media, la variable respuesta y las variables explicativas, y que dichas variables explicativas pueden ser numéricas o categóricas, y que de dichas combinaciones del número y tipo de variables tenemos diferentes métodos de análisis estadísticos univariados de uso común, que son todos casos particulares del modelo lineal general. Entonces, el análisis de varianza de un factor es un test que permite detectar la diferencia de medias, de k medias, donde k es un número que puede ser mayor o igual a 2, de una variable respuesta con distribución normal, y que dichas medias están definidas por una variable explicativa categórica. Entonces, como para el test de T, el modelo estadístico fundamental es la variable respuesta, esta es la media de la variable respuesta, un diferencial del jésimo grupo con respecto a la media de la variable respuesta, eso es lo que está indicado aquí, y los epsilon corresponde a variabilidad alrededor de la media. Esos epsilon tienen la hipótesis que se hace, que tienen distribución normal con una media de 0 y una varianza de sigma cuadrado. O sea, la media de la variable respuesta está determinada por estos dos parámetros o conjunto de parámetros, y la variabilidad alrededor de la media está determinada por estos epsilon que están asociados a esta varianza, que va a ser varianza no explicada. Entonces, para el jésimo grupo, esta es la media de la variable de respuesta y esta es la varianza de dicha variable. Entonces, supongamos un caso muy simple, supongamos, es el caso más simple posible, hay tres grupos, A, B y C, son sitios, por ejemplo, A, B y C. Tenemos dos réplicas para cada uno de los grupos. De dichas dos réplicas podemos calcular la media marginal, que está en el margen de la tabla simplemente. 3,8 es la media entre estos dos, 5 es la media entre estos dos y 8,4 es la media entre los datos pertenecientes al sitio C, y esta es la media global. Entonces, la media global la podemos calcular suponiendo tamaños de muestra iguales, como tenemos en esta tabla, como la media de cada uno de los tres grupos. Y si representamos que la media de cada uno de los tres grupos como la media global más su diferencial alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, tenemos esta ecuación, de la cual se desprende, porque tenemos, fíjense, la media global tres veces, se puede obtener que la suma de los alfas es igual a 0, es decir, que hay dos de esos tres alfa que pueden variar libremente, pero el tercero no, para que la suma total es igual a 0. Entonces, lo que se hace es que, como en el test de T, se va a definir el alfa de uno de los grupos como igual a 0, lo que va a permitir generar una variante del modelo estadístico original, y ahora vamos a tener la media de un grupo de referencia, y los alfas, ahora alfa asteriscos, van a ser el diferencial de la media de dicho grupo con respecto al grupo de referencia y no con respecto a la media global como antes. Este modelo entonces ahora va a tener un parámetro menos que los parámetros originales, como ya se explicó en el video para el test de T, y va a poder ser estimado. Entonces veamos las bases del test estadístico del análisis de varianza. Entonces partamos de una ecuación muy simple en la cual tenemos los datos, tenemos un valor igual a sí mismo, entonces vamos a sumar y restar los mismos términos en ambos, en un lado de la ecuación, lo cual no altera la igualdad, y eso va a permitir realizar una descomposición de la variación total. Veamos esto en detalle. Entonces decíamos, la variable, este término es el que teníamos antes, y vamos a sumar y restar el mismo término, sumar
y restar el mismo término, entonces no altera la igualdad, simplemente estoy reordenando los coeficientes que estoy sumando y restando en el lado derecho de la igualdad, lo cual nos permite ver un primer componente, que es cuánto difiere la media de uno de los grupos con respecto a la media global o media de las medias, y el otro es cuánto difiere cada dato de la media de dicho grupo. Esto es cuánto se desvía la media del grupo y de la media global, y esto es cuánto, esa es la variación entre grupos, y esto es cuánto se desvía cada dato de la media del grupo correspondiente, esa es la variación intragrupos. Entonces, informalmente, esto corresponde al modelo estadístico original. Aquí tenemos la media global que estima a este muestral, que estima a este parámetro poblacional. Las diferencias entre la media de un grupo y la media global son estos alfa sub i, y esto que está aquí corresponde o está asociado a los epsilon o variación alrededor de la media dentro de cada grupo. En realidad, el modelo original definido por Fisher no utilizó simplemente esta descomposición como fin de cada aquí, sino se utiliza la descomposición cuadrática, es decir, la descomposición elevadas al cuadrado en ambos términos. Eso permite evitar que las diferencias positivas cancelen las diferencias negativas. Eso, la explicación detallada va más allá de lo que vamos a hacer en este video, pero puede ser fácilmente encontrada en muchos libros de estadística. Entonces, visualizando estas fuentes de variación, tenemos las fuentes de variación, decía, esta es la variación total, la variación dentro de cada grupo, cuánto difiere cada dato de la media global de cada grupo, de la media de cada grupo, y cuánto difiere la media de uno de los grupos con respecto a la media global. ¿Okay? Esto lo podemos representar para los mismos datos que teníamos antes, lo podemos representar cuánto difiere cada dato de la media global, esta es la variación total, esto es cuánto difiere cada dato de la media de dicho grupo, es esta componente que está aquí, para un grupo, para el segundo y para el tercer grupo, y el otro es cuánto difiere cada media de la media global. Y aquí la media global representada nuevamente. Esta es la variación entre grupos. Entonces tenemos tres fuentes de variación, dos fuentes de variación, la variación total dividida en la variación dentro de los grupos, que es esto que está aquí, y la variación entre grupos. Entonces Fisher en 1925 dividió estas desviaciones cuadráticas o variaciones cuadráticas, la dividió por el número de grados de libertad asociado a cada una de ellas y calculó las esperanzas matemáticas, eso para saber a qué parámetro es estimado por cada una de estas fuentes de variación, y obtuvo lo siguiente. Esto es lo que hizo: dividió las sumas cuadráticas por el número de grados de libertad, estas sumas cuadráticas por el número de grados de libertad, y obtuvo esto. En un segundo lo explico. Y para el otro término, para las medias dentro de cada grupo, las dividió las sumas cuadráticas por el número de grados de libertad correspondiente y obtuvo otra cosa. Entonces, esta variación que está aquí dentro de cada grupo estima a la varianza global de los datos, y este otro componente que está aquí estima a una suma de dos componentes, la varianza de los datos más un componente de variación adicionado debido a las diferencias entre las medias de los grupos. Razonándolo de otra manera, si las medias de los tres grupos fueran exactamente iguales, dichas medias serían iguales a la media global, y este segundo término sería igual a 0. Por ende, esta es la base del test del análisis de varianza, es el cociente entre estas estimaciones. Entonces, si las medias, decía, de cada uno de los grupos fueran exactamente iguales, este segundo término sería igual a 0 y este cociente sería igual a 1. Si las medias de cada uno de los grupos son diferentes entre sí y diferentes de la media global, este término que está en el numerador sería mayor que el término que está en el denominador. Y eso es lo que llamamos el test F, que va a ser el test fundamental del análisis de varianza. Es un cociente entre dos fuentes de variación que permite detectar si hay
unas diferencias, si hay diferencias entre las medias de los grupos, que es lo que estamos buscando al final. Entonces, los datos que vamos a emplear son datos de la duración del sueño diario, colectados por Savage y West, y querían ver si la duración del sueño diario difería según el tipo de dieta entre mamíferos. Importamos los datos y vamos a hacer, como siempre, un análisis exploratorio. Esto es los tipos de dietas que tenemos. Esto nos permite seleccionar solamente los datos correspondientes a estas dos variables, que las ponemos junto con el comando de concatenar. Tenemos 7 datos faltantes y los datos de la duración del sueño diario va entre 1,9 y 19,9 horas. Bastante. Entonces, la relación entre las variables, vamos a hacer un ggplot. Entonces, vamos a seleccionar el data frame, las variables a graficar. Queremos un ggplot, fondo más fondo blanco y negro, más cambios de etiquetas en los ejes, más la representación de los puntos. Esto es tremendamente útil porque hay una cantidad muy dispar de datos entre los diferentes grupos. Y como estadístico resumen, esto fue hecho en lo mismo que para el video del test de T. Vamos a colocar la media de dichos grupos. Esto estamos reciclando exactamente los mismos códigos, simplemente cambiando el nombre del data frame y el nombre de las variables a graficar. Animo a los usuarios interesados en estos videos que utilicen esta estrategia en forma permanente. Entonces, ¿qué es lo que vemos en estos datos? Olvidemos por un segundo los datos faltantes. ¿Qué es lo que vemos en estos datos? La media de cada uno de los grupos es razonablemente similar, excepto para los insectívoros, y los insectívoros es el grupo para el cual tenemos, fíjense, menos datos. Los insectívoros tenemos una tremenda variabilidad. Hay un dato que es igual a 19 y otros que son bastante pequeños y diferentes de los otros dos. Tenemos entonces una gran variabilidad en los datos de los insectívoros, que son el grupo para el cual tenemos menos datos y cuya media es distinta al conjunto de las otras medias que estamos comparando, que son obviamente estas 4 que están aquí. Entonces, el otro aspecto importante de la variación del análisis exploratorio de datos es la distribución de la variable de respuesta. Vamos a comparar de nuevo distribución normal y log normal. Los códigos son exactamente los mismos que fueron explicados para el test de T. Lo único que cambia es que ahora la variable de respuesta es otra, que está en otro data frame, pero los códigos son exactamente los mismos y por ende no los voy a explicar nuevamente. Lo que vemos en el gráfico de distribuciones acumuladas es que la distribución normal está mucho más cerca de la distribución acumulada de los datos que la distribución log normal, en este caso, en el gráfico de la izquierda, y lo mismo se observa para el gráfico de la derecha del gráfico del ggplot del gráfico de cuantiles. Entonces, de estos análisis gráficos, concluimos que la variable de respuesta parecería razonablemente tener una distribución normal. Entonces, el análisis estadístico, variable de respuesta, tilde variable explicativa, decimos dónde están los datos y generamos el objeto M3 cuyo summary es este. El modelo, los niveles de esa variable de respuesta, que es la dieta, son 4 niveles y aquí observamos en el summary del modelo 3 de esos niveles. Eso quiere decir que el primero, alfabéticamente tomado, carnívoros, fue tomado como el nivel de referencia. El modelo estadístico es este. Ya fue discutido antes y no voy a indicarlo en más detalle. Entonces, esta es la media del grupo de referencia, que son los carnívoros. Es la media del número de horas de sueño para los carnívoros. Para los insectívoros, y estos son diferencias de medias con respecto al grupo de referencia, que son los carnívoros. Los herbívoros en promedio duermen un poquito menos que los carnívoros. Los insectívoros duermen en promedio 4 horas más que los carnívoros de este set de datos, y los omnívoros duermen aproximadamente lo mismo, casi 1 hora, un poco más que 1 hora, que los insectívoros, que los carnívoros, que es el grupo de referencia. Entonces, además tenemos, elevando al cuadrado este valor, tenemos la media de la variable de respuesta. Tenemos además
la proporción de valores de la variable, la proporción de varianza de la variable de respuesta que es explicada por este modelo ajustado, que es bastante poco, es solamente casi 5%. Estos coeficientes T que están aquí son el cociente entre el error estándar, entre el estimado y su error estándar, en este caso de la media, en este caso de diferencias de medias. Entonces, lo que concluimos de este summary de este modelo es que parecería haber solamente una diferencia estadísticamente significativa entre los insectívoros y los carnívoros. Esto es solo una de las cuatro diferencias. Es una sola de las diferencias que podemos detectar, pero por ejemplo no podemos saber si el tiempo promedio de sueño entre los insectívoros y los omnívoros difiere entre sí. Esto es simplemente el modelo restringido ajustado que estamos ajustando aquí, que estamos observando aquí. Validemos primero el modelo antes de proseguir. Y para eso vamos a generar 4 gráficos: los residuales contra los valores ajustados. El segundo gráfico es el QQ-plot para saber si los datos están cerca, los residuales, perdón, tienen distribución normal o no. Para eso obviamente hay que ajustar el modelo. El gráfico de las distancias de Cook y el gráfico de los residuales contra la variable explicativa categórica en este caso. Entonces, en este primer gráfico observamos claramente nuestras 4 nubes de puntos, que son estas 4 nubes de puntos que observamos aquí para las diferentes dietas, y observamos que hay una de estas nubes de puntos que es bastante distinta, bastante separada de todas las demás. Esos son obviamente los insectívoros. ¿Okay? Y que estas otras diferencias de medias es la diferencia entre esta nube y esta nube, la diferencia entre esta y esta, en fin, esas son las diferencias de medias cuyas magnitudes obtuvimos en el summary del modelo. Aquí lo que observamos es que la variabilidad de estas, el rango de valores positivos no es extraordinariamente distinto al rango de valores negativos, excepto un poco para este grupo. Okay. Los datos están cerca de tener una distribución normal, pero no particularmente. Hay algunos valores que se diferencian, sobre todo en las colas de la distribución. Eso es lo mismo que observamos en la análisis exploratorio de datos. Y hay particularmente dos puntos que tienen distancias de Cook muy elevadas. Estos datos, no voy a hacer el análisis aquí, pero corresponden a insectívoros y son los responsables de aquella significancia estadística que observamos entre la duración, las diferencias de la duración del sueño promedio entre insectívoros y el grupo de referencia carnívoros en el summary del modelo anterior. Entonces, para hacer estos gráficos utilizamos la librería Broom, utilizamos el comando augment de dicha librería, guardamos los resultados en este objeto res.m3 y utilizamos exactamente los mismos códigos que fueron explicados en detalles para el test, en el video para el test de T y que no van a ser repetidos aquí. Entonces, una de las cosas muy importantes a entender tiene que ver con los test a posteriori. Entonces, el análisis de varianza de un factor tiene lo que se llama una hipótesis nula compuesta. Es una hipótesis nula compuesta porque se evalúa simultáneamente más de dos situaciones o condiciones. Se evalúan si la media del grupo del iésimo grupo es igual a la media del jésimo grupo para i es igual a diferente de j. Es decir, estamos evaluando, lo que esto quiere decir es que estamos evaluando si simultáneamente todos los pares de medias de los diferentes grupos definidos por las 4 dietas son diferentes entre sí. Entonces, este test se evalúa a través, esta hipótesis nula compuesta se evalúa a través de lo que se llama un omnibus test, ese es el término en inglés, que evalúa una hipótesis nula compuesta. Esa hipótesis nula compuesta es que evalúa si esta fuente de variación asociada únicamente a la dieta y la fuente de variación asociadas a los residuales, evaluado a través de este cociente F, como fue explicado antes, es significativamente, esta fuente de variación es estadísticamente significativa. Lo que observamos es el cociente entre estas dos fuentes de variación,
entre estos mean square, que es lo que obtuvo Fisher, que es igual a 2, esto no es significativamente, no tiene un p-valor asociado menor que 0,05. Bien, entonces como hay cuatro, si hubiera k dietas, este es el número de comparaciones de pares que podemos hacer. Como tenemos 4 dietas, tenemos 6 pares de comparaciones. Entonces, si cada comparación, si fuéramos a hacer un test de T y cada comparación se hace con un nivel de significancia del 5%, el family wise error rate, es decir, el error asociado a la familia de las 6 comparaciones se puede calcular de esta forma. Entonces, para 6 comparaciones, si cada una de esas 6 comparaciones tuviera un nivel de significancia del 5%, en el conjunto de las 6 comparaciones el nivel de significancia sería del 26%, no del 5%. Entonces, eso quiere decir que de no corregir el nivel de significancia que utilizamos para cada una de estas 6 comparaciones eventualmente a efectuar, una de cada 4 de esos test detectaría un efecto estadístico inexistente. Entonces tenemos que hacer lo que se llaman test a posteriori y tenemos que hacer una corrección de cada del nivel de significancia de cada una de estas comparaciones, de manera que el nivel de significancia del conjunto se mantenga igual o cercano a igual a 0,05, como es deseable. Para eso entonces se utilizan correcciones del tipo Bonferroni. Entonces, como queremos que la suma de las comparaciones sea igual a 0,05, entonces las correcciones tipo Bonferroni, que son las correcciones más estrictas, dividen ese nivel de significancia deseado entre el número de comparaciones, y entonces esto nos haría utilizar un nivel de significancia de 0,083. Esto es particularmente muy severo y esto dificulta la posibilidad de detectar diferencias entre las medias porque tenemos un nivel de significancia muy pequeño. Entonces, al disminuir el nivel de significancia de cada una de las comparaciones, aumenta la probabilidad de error tipo 2, llamado beta, y disminuye la potencia, y en sí entonces dejamos de detectar un conjunto de efectos reales potencialmente existentes. Este es un viejo problema: cómo corregir el nivel de significancia de cada comparación para mantener el nivel de significancia del conjunto de comparaciones cercano al 5%. Y hay muchas soluciones aquí que son válidas y razonables para ciertos casos particulares. Aquí vamos a utilizar el False Discovery Rate, es uno de los métodos, que es uno de los métodos menos conservadores. Para dar una intuición sobre este método, lo que se hace es que se realiza una corrección secuencial en los tests del alfa de cada una de las comparaciones, y que permite entonces garantizar que este nivel de significancia para el conjunto de comparaciones se mantenga cercano a 0,05. Para ello vamos a utilizar, y antes de eso quiero explicar dos enfoques extremos para los test a posteriori. El primero es el enfoque de fuerza bruta, que es el más frecuentemente empleado, que consiste en no pensar y hacer todas las comparaciones posibles, aun las que son irrelevantes para resolver el problema. Esto tiene asociados dos inconvenientes. El primero es que la severidad de las correcciones, la severidad del nivel de significancia de cada corrección aumenta con el número de comparaciones. Entonces es particularmente idiota efectuar todas las comparaciones posibles, porque estamos, para las comparaciones que son relevantes, utilizando un nivel de significancia que es demasiado pequeño, innecesariamente muy pequeño. Y después, que aún si obtenemos todos los test posibles, después tenemos que interpretar y poner en palabras muchos resultados que son irrelevantes para el problema a resolver. Otro es el enfoque un poco más inteligente, que es realizar solo las comparaciones pertinentes para resolver el problema, y eso tiene que estar asociada con las hipótesis que fueron definidas inicialmente. Entonces, para ello voy a ilustrar el enfoque de fuerza bruta, que es el más frecuentemente utilizado. Vamos a emplear la librería multcomp. El comando fundamental es glht. Este es el modelo ajustado, que vamos a utilizar comparaciones múltiples. Vor es la variable explicativa categórica incluida en este modelo. Tu, que quiere decir que vamos a usar todos
calcular todas las comparaciones posibles, empleando como método de ajuste el False Discovery Rate. El summary de esto nos produce esta tabla. Aquí tenemos las comparaciones entre las medias de todos los pares de dietas posibles. Aquí están las 6 comparaciones para las 4 dietas. La magnitud, la magnitud de las diferencias de medias, el error estándar, el t-valor y el p-valor ajustado empleando el False Discovery Rate. Esta tabla que está aquí es lo que se está ilustrando en este gráfico, que es mucho más útil para mostrar. El comando a emplear, el objeto resultante de esta librería multcomp es m3.post. El nombre puede ser cualquiera. Si calculamos los intervalos de confianza de m3.post, estos son los comandos que vamos a emplear, los mínimos y los máximos, el valor, los puntos con tamaño 3, las barras de error, ¿okay? Esta línea vertical horizontal que nos permite visualizar mejor los resultados. Course flip, simplemente lo que antes habíamos puesto en el eje X ahora lo va a graficar en el eje Y. Cambiamos las etiquetas de los ejes, colocamos el fondo blanco y negro y las preferencias estéticas que fueron discutidas todo a lo largo del video del test de T. Entonces lo que vemos aquí en este gráfico es como puntos las diferencias de medias, como intervalos los intervalos de confianza, que ocurre que se llaman mínimo y este mínimo y este máximo indicados aquí. Entonces básicamente todos los intervalos de confianza que intersecten el 0 indica que la diferencia de medias con su p-valor ajustado por el False Discovery Rate no es estadísticamente significativa. Eso es lo que observamos aquí. El segundo enfoque es el enfoque un poco más astuto, que es hacer los contrastes preespecificados que son relevantes para las hipótesis que realmente deseamos contrastar. Entonces, está basado en un método que en estadística se llama de contrastes ortogonales, que consiste en que hay una suma de coeficientes, que ahora vamos a ver, que tiene que ser igual a 0. Entonces, estos son los niveles de la variable explicativa categórica VOR, que significa detecta las dietas. ¿Okay? Entonces, si yo quisiera comparar la diferencia de medias entre los carnívoros y los herbívoros, quisiera saber si esta media es igual a esta otra media, obviamente paso los herbívoros para el otro lado y me da que esta diferencia es igual a 0. Esto es exactamente lo mismo que decir que estas medias son iguales. Y aquí me da un coeficiente que podríamos interpretar con una parte positiva y otra parte negativa, pero la suma de estos me va a dar igual a 0. Entonces, supongamos que solo deseamos comparar si los carnívoros, por eso aquí está este 1, y los herbívoros, y los omnívoros, perdón, y los carnívoros y los herbívoros, por eso aquí está este menos 1, son diferentes. Entonces ven aquí este coeficiente, esta suma de estos dos coeficientes es igual a 0. Más 1 y menos 1 es igual a 0, y los ceros que están aquí corresponden a que no nos interesa en este contraste involucrar a los insectívoros y los omnívoros. Este otro contraste que está aquí va a comparar a los omnívoros, que son el último grupo, con el promedio de los carnívoros y los insectívoros. El promedio de los carnívoros y los insectívoros. Entonces vemos que la suma de estos coeficientes, menos 0,5 más menos 0,5 más 1 es igual a 0. Este es el contraste entre los carnívoros y los omnívoros y el promedio de carnívoros contra insectívoros. Y este va a ser el promedio, el contraste entre los omnívoros contra el promedio de las otras dietas. Estos tres vectores de coeficientes los vamos a meter, que siempre suman 0 por filas, los vamos a meter en una matriz. Y esta matriz la vamos a emplear, en lugar de poner Tukey como en el ejemplo anterior, vamos a emplear esta matriz de contrastes, empleando el mismo método empleado antes, y vamos a calcular, obtener este objeto summary m3.post2, porque antes se llamaba m3.post, cuyo summary nos va a dar esto para los contrastes definidos por el usuario, es decir, estricta y únicamente para aquellos que nosotros queremos, no para todos los pares posibles que no nos interesan, sino para estos que se desprenden o están asociados con hipótesis preexistentes. Lo que vemos aquí es que estos son
las medias estimadas para dichos contrastes, sus errores estándar, sus t valores, que es el cociente entre los estimados y sus errores estándar, y los p-valores. Vemos que ninguno de estos contrastes, los p-valores asociados a ninguno de estos contrastes es menor que 0,05, por ende no son estadísticamente significativos. Estos valores obtenidos antes los podemos graficar con los códigos que son exactamente similares a los explicados antes, solamente el objeto inicial es diferente porque lo almacenamos en un objeto diferente. Esto es mucho más simple. Los alfas asociados a cada uno de estos contrastes, aquí hicimos solamente 3 contrastes, por ende los alfas empleados fueron mucho mayores que los alfas empleados en los contrastes cuando teníamos 6 contrastes a efectuar. Y esto le da además al usuario la posibilidad de efectuar contrastes que no son estándar, no son los habitualmente realizados cuando hacemos los contrastes, todos los contrastes posibles, simplemente porque los podemos calcular. Otra presentación de resultados. En este caso, de nuevo, empleamos la librería ggplot, el comando ggfx, el objeto resultante es spread.m3. Esto es exactamente lo mismo que ya discutimos para el video del test de t, lo cual nos permite generar este gráfico con este comando, que es exactamente lo mismo que explicamos para el test en el video del test de t. Entonces lo que tenemos aquí son las medias de cada uno de los grupos, los intervalos de confianza del 95%, que son los que están aquí asociados a las medias de cada uno de estos grupos, y esto resume esta tabla, y esto es típicamente uno de los output que se presenta en la versión más simplista de resultados de un análisis de varianza. Sin embargo, aprovecho para resaltar que siempre podemos calcular contrastes y contrastes diferentes de los habituales empleando el método de contrastes ortogonales, que francamente recomiendo que el usuario se familiarice porque vale la pena. Entonces, este video concluye. En este video hablamos del análisis de varianza de un factor y de los test a posteriori. Es parte de una serie, repito, del video sobre el modelo lineal general que recomiendo que todos sean vistos. Y recomiendo entonces que se vea este video, el video del test de t, antes de ver este. Este video será sucedido por otro video sobre el análisis de varianza factorial, que involucrará más de una variable explicativa categórica, y por el video asociado al análisis de covarianza, en el cual vamos a tener una variable explicativa categórica asociada y una variable explicativa numérica para explicar nuevamente una variable de respuesta con distribución normal. Por eso todos estos videos son casos particulares del modelo lineal general y recomiendo que todos los mismos sean vistos en forma secuencial. Gracias.